Bienvenido a Liderazgo Sin Filtros. 5 miradas, un propósito, una sola verdad. Crecer. El podcast que transforma el liderazgo en el mundo. Escucha a James, Leticia, Miguel, Adris y Naivi y sus puntos de vista. El tema de hoy, la deuda emocional, el pasivo no financiero que quiebra empresas. Hoy no vamos a hablar de dinero, pero sí de algo que puede quebrar una empresa más rápida de cualquier crisis financiera, la deuda emocional. Las empresas no colapsan solo por malas decisiones o malas estratégicas. Colapsan por conversaciones que nunca ocurrieron. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto le debes emocionalmente a tu equipo? ¿Y cuánto le está costando eso en resultados? Y bueno, con eso vamos a abrir el debate por el tema de hoy. ¿Quién quiere decir algo? Yo quiero decir algo. A ver. Yo quiero decir algo. A mí me sonó a promesas rotas. Yo no sé si tenga que ver o no tenga que ver, pero cuando dijeron el tema es deuda emocional, dije, esas son promesas rotas. Y promesas rotas puede haber en cualquier parte. En la oficina, en la casa, con amigos, con donde sea. Y cuando rompes promesas, se queda la incertidumbre, se queda el ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay muchos porqués. Y quedarte con esos porqués, con esas dudas, son las que yo creo que hacen que a la gente se les baje el ánimo, por decir de alguna manera, el ánimo, y entonces empiece esa deuda emocional que puedan llegar a quebrar las empresas. Eso me sonó. Pues yo más o Cuenten menos, ustedes. yo cuando me lo puse a pensar, que he tenido un ratito esta mañana para valorarlo, al final yo lo veía como que la deuda emocional se podría decir que es como el acumulado de todo aquello que un líder ha dejado de hacer literalmente con su gente. Por ejemplo, conversaciones difíciles que evitó, feedback que se tragó y no lo dijo a la gente lo que tocaba, promesas que hizo, como tú decías, y nunca las cumplió, silencios que se normalizaron y acaban al final convirtiéndose como un poco como en ese idioma que ya se está hablando allí y tal. Y yo me lo pensaba y decía, hostia, perdón, esto podría ser como la comparación con una deuda financiera. Existe un principal y hay unos intereses. En este caso, en la deuda emocional, podríamos decir que el principal sería el problema original. Pues el ascenso que prometiste si no cumpliste y te olvidaste. Aquello que criticaste a destiempo, no sé, todo lo que quieras ver. Y los intereses, justamente, yo creo que podrían ser como la desconfianza que se genera en un equipo, el cinismo que se genera, el resentimiento que se queda ahí en el ambiente. Entonces, al final, creo que la trampa aquí está, que es que pocas veces se cobra. Nadie te lo cobra. Pero como en las deudas financieras, tú vas acumulando hasta que llega un momento que toca pagarlo. Y ahí es cuando te das cuenta que el bueno del equipo se te va, que ya no existe un ambiente como tocaba, y ahí es donde acabas pagando. Exactamente, y esas son las quiebras de las tal empresas. Cual, ¿Qué? a mí también me sonó a eso. Hablando de deudas emocionales, bueno, un pasivo invisible que va generando carga, es como ese tubo, ese envase que se va llenando de todo lo que no hiciste, y ya llega un momento en el que tanto da el cántaro al agua hasta que se rompe y hasta que se derrama, y ahí es donde vienen las crisis que son imparables por cosas que dejaste de hacer. Yo busqué esa analogía financiera y me la escribí aquí delante para no olvidarme, y si queréis os leo lo que yo puse, que creo que puede ser interesante.
Dice, como concepto financiero tenemos la deuda y tenemos el equivalente emocional, que es lo que vamos a hablar hoy, que la deuda es lo que hemos dicho, las conversaciones pendientes, las promesas sin cumplir, los feedbacks evitados, lo que quieras. Los intereses es la desconfianza, el resentimiento, bla, bla. Pero luego tenemos la quiebra en la deuda financiera y a nivel emocional, en el fondo es cuando hay una renuncia masiva del equipo, hay un clima tóxico irreversible, hay pérdida de talento clave, que eso es un punto importante. En una parte financiera tenemos la auditoría. Aquí podría ser esa conversación honesta que tienes que tener contigo mismo para saber a quién le debes qué. Luego, el pago de la deuda, yo lo he puesto como es dar ese feedback, es cumplir esa promesa, es decir, la contrapartida de todo esto. Luego, en la parte financiera, yo apunté la morosidad. Y aquí, a nivel emocional, yo apunté que el líder que sabe que debe conversaciones y sigue evitándolas. Como que vas aplazando, y tú sabes, como esa conversación con papá y mamá que no te atreves a tener nunca, y al final, al cabo de 6 meses, ya es una bola tan grande que no hay manera de tenerla. Y el último dato que yo puse es como el interés compuesto, y ahí es cada día que pasa sin pagar, el coste de esa conversación, como he dicho ahora, va subiendo y subiendo. Entonces, yo creo que esa analogía financiera es fácil de entender para la gente. Sí, sí, sí. Y yo fíjate que ahorita que pusiste el ejemplo de los papás, amor, tu micro. El ejemplo que pusiste de los papás, falta decirle a papá lo que estoy sintiendo y nunca se lo digo, y muy probablemente terminas odiando a papá o odiando a mamá, porque nunca le dijiste lo que te dolió de lo que hizo cuando tenías 7 años. Y esos 7 años se hacen 10, 15, 20 y a lo mejor se muere primero tu mamá o te mueres primero tú, pero te vas con ese resentimiento. Y eso Sí. esa es una deuda emocional que se tiene en casa. Entonces, es lo mismo en las empresas. Una persona, como decías hace ratito, una persona que se va, y sobre todo cuando son valiosos, cuando son claves en la empresa, cuando son un pilar, por ejemplo, en un equipo, y dicen, estoy harto, me voy porque aquí no me pelan, porque aquí no me hacen caso, porque aquí no me dan la oportunidad ni siquiera de hablar. No me Y ahí es valoran, donde no me no me valoran. reconocen mis logros. Exacto. Entonces, sí, eso tiene mucho que ver y es comparable 100% a cuando tienes una deuda emocional personal, con quien sea. Sí, Al fin y transpilable al a cabo esto... cualquier espacio. Dale, vení. No, que se puede llevar a cualquier espacio de la vida, pues no solamente en el trabajo, sino en la propia casa. Escuché lo que estaba diciendo Leti al final y coincido plenamente. Todo eso que no vamos haciendo, lo que no vamos exteriorizando se acumula. Y vamos vamos generando esa deuda y vamos entrando en déficit emocional nosotros con respecto al resto, al entorno. Y de allí es que se vienen generando todos esos problemas. Hay algo tan tonto como tú compras un trozo de carne y lo metes en la nevera y por varios días está bueno, pero como lo dejes más días se acaba pudriendo. Pues en las personas pasa algo parecido. Si tú mantienes algo dentro por mucho tiempo, eso acaba pudriéndose, y nunca Total. cuando salga va a oler bien. Total. Y va a salir. No sé por qué orificio ni de qué manera, pero va a salir. Entonces... Y En va a enfermedades. contaminar. Va a salir y va a contaminar exactamente. Sí. Entonces, Y sale, casi siempre en donde sale es en enfermedades. Y las enfermedades personales en el cuerpo, en el físico de cada persona, pero también la empresa empieza a tener enfermedades, ¿no? Claro. Cánceres empresariales, como el cáncer que te da por los rencores guardados. Correcto. totalmente. La verdad es que este tema está padrísimo por eso, porque es prácticamente lo mismo que es una empresa, comparar una empresa con una persona es prácticamente lo mismo. Lo puedes comparar igual. Sí, yo creo que podríamos intentar como entre todos discutir cuáles son esos generadores
básicos para que aparezcan esas deudas. Yo, si queréis, voy con el primero que se me viene, que lo has hablado tú al principio de todo, que es promesas rotas. O, ojo, y no rotas, difusas. Como que sí, que no, pero no te cuento nada y aquí me quedo. Y el otro, como, ¿qué ha pasado aquí? Han pasado 2 meses y aquí no ha pasado nada. Ya, pero yo te dije, no, tú no me has dicho nada. Tú me habías dicho que quizás mirábamos y el otro llama y el otro no sabe. Entonces te pierdes. Entonces, algo típico que ha pasado es, y me ha pasado a mí personalmente, ok, vamos a ver tu ascenso en 6 meses. Y te juro que esa persona que tú le has dicho esa frase la tiene grabada en el calendario cuando son los 6 meses. Y tú puede que en el mes 4 ni te acuerdas de que habéis dicho eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ya vas a incumplir, que va a crear un ambiente que no tal. Entonces, al final, creo que muchas veces hay que tener mucho cuidado con lo que el líder dice muchas veces en reuniones de pasillo. Porque, o al menos yo me voy a mi caso, yo me envalentono, digo muchas cosas y mi cerebro no está pendiente de eso que ha dicho. Y luego la otra persona tiene todo el derecho del mundo de decir, Claro. hey, cabrón, pero, otra vez, pero tú me lo has dicho, tú me lo has contado. Y ¿Cómo yo te he contado? Y ¿sabes encima, una cosa, Miki? dale. Cuando uno actúa en automático, cuando uno va en automático y quiere quedar bien o dar una respuesta por salir del paso, uno dice eso. A veces llevándolo al plano incluso del hogar, hasta con los propios niños. Sí, mañana lo hacemos. Y ya tiene la cuenta regresiva de cuánto falta para eso. Y mira, pero tú me lo prometiste, pero tú me lo dijiste. Y uno sí cae en ese error. Uno cuando no está consciente o no está suficientemente conectado, enfocado en volviendo a la empresa, uno puede decir algo como eso y la otra persona, mira, lo anotó en el calendario y le está avisando y tú no estás pendiente. Entonces de ahí podemos saltar a la ambigüedad y a la falta de claridad. Eso también genera deudas emocionales. Totalmente. Porque al Y de los- final, prometer no es malo. El problema es si tú prometes sin una intención real de cumplir eso que tú estás prometiendo. Ustedes son padres, yo no soy, pero no hay cosa peor que decirle a un hijo algo que tú no vas a cumplir, pues cuando no hayas cumplido 3 o 4 veces, espera que te crean luego. Bueno, hay otra Sí. cosa, de las promesas todavía es más profundo todavía, porque no es solo que tú prometiste algo a alguien y no lo cumpliste. ¿Cuántas otras personas todavía en tu entorno tampoco te prometen algo y no lo cumples y todo queda grabado? Entonces lo haces tú una próxima promesa y no lo cumples. La persona a quien no cumpliste se siente todavía peor porque no es solo tu promesa que no cumpliste, fueron ya muchos otros más y todos otros más ya cuentan también y muchas personas van a pensarlo, bueno, ya fue una promesa que no lo cumplió, ¿por qué se pone tanto así? Pero ¿por qué se pone tanto así? Porque ¿cuántas promesas en tu vida recibes que no son cumplidos realmente? O sea, ¿cuántos son? Sí, claro, o sea, es una cantidad grande, o sea, no puede ser enorme, depende de las personas, pero grande lo es, o sea, todas las personas recibimos tantas promesas que no fueron cumplidos. Y cuando estás en una empresa y tu líder no se cumple, el líder va a pensar, bueno, es una promesa que no lo cumplió, pero todo el resto no cuenta en ese momento. O sea, es que deben de pensar todavía más al fondo. Y cuando haces una promesa, bueno, hay que cumplirla para que no se genere este deuda. Sí, es que uno puede decir cosas sin prometer. Que también, si no lo tienes claro, no prometas, simplemente cuenta, propon, indica que hay una posibilidad de, pero no des certezas si no las tienes, porque creo que de las cosas que más nos duele a los seres humanos es sentirnos engañados. Porque te han faltado el No, y respeto y como persona individual dices, ¿qué pasa aquí? sí, las expectativas, cuando uno madura ya uno evita caer en ese tipo de errores y por ejemplo, es decir, mira, no es algo que dependa de mí, haré todo lo posible para, pero o sea, no quiero generarte falsas expectativas
intentaremos hacer esto. Uno tiene que utilizar pinzas para hablar, porque es verdad, a mí misma me ha pasado, inclusive que me lo han hecho, y uno se ilusiona como un niño, creyendo que algo va a ser como te lo están diciendo, y luego la decepción es tremenda. Normalmente en la vida no son las cosas como son como realmente no esperaba aún. Sí. Es que al final, bien explicado, no es como tú quieres que sean. Sí. O como tú esperas que sean. Ahorita estamos hablando de quien recibe una promesa que no se le cumple. Pero cuando tú, como persona, haces una promesa y no la cumples, también tu integridad, tu honestidad, tu compromiso, tu responsabilidad y todos los terminamos en dar. Que en un momento dado, ¿cómo estás tú? Tú como líder que no estás cumpliendo tus promesas. Porque ahorita hemos hablado de a quien recibe la promesa que no se le cumple, que decepciona una promesa no cumplida y todo. Pero tú, tu integridad, cuando prometes y no cumples, cuando das una expectativa y se te olvida, porque a veces es bien fácil decir, pues se me olvidó. Pues sí. Pero ¿por qué no estuviste al pendiente? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Por qué no, le dije, aunque sea le dijiste a él, recuérdamelo por favor, porque a mí se me olvida todo? No sé, o sea, ese tipo de cosas en donde tú como líder, ¿dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu congruencia? Todos estos valores que se supone que todos tenemos. Sí. Mira, yo en las mentorías que hago con ejecutivos, ahora hoy a las 11 de la mañana he tenido uno, y es curioso porque no puedo decir que hay un patrón, porque estaría prometiendo algo que no toque, quedaría con una deuda emocional ante todos, pero se empieza a vislumbrar un patrón, y es el siguiente. Se me ha ido la idea. Ay, Dios. Qué desastre soy. Hoy ya os he dicho que voy muy rápido en mi cabeza, que estoy en pleno trabajo. ¿Qué quería explicar yo con esto? Estabas hablando de tu mentoría de la mañana. Sí, pero a raíz de lo que tú habías hablado antes, que eras que se me ha ido. De la integridad y de los valores. De la promesa que ok, ya me ha venido. Disculpar, chicos. El punto es, hablábamos de generadores de deudas y yo puse encima de la mesa el que hemos hablado antes. Siento que hay uno muy interesante que en el fondo es el feedback evitado. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí es donde quería entrar para lo de la mentoría. En este caso, podemos decir que aquella persona que no acaba diciendo lo que debería decirle a otra persona para evitar conflictos. Yo me he encontrado, que es de ahí donde va lo de las mentorías, que mucha de la gente tiene un problema. Parece que tiene un problema en no dar el feedback adecuado, y cuando rascas un poquito y tiras del hilo, lo que sale es que lo que intentan es no generar fricción. Es decir, no le voy a decir esto porque se lo va a tomar mal, porque no le va a gustar, porque probablemente reaccionará. Presupones. Para no pasar eso que tú presupones, tú cedes tu territorio, no haces eso que deberías hacer, que es decir las cosas como son y lo que hay, para que todo el mundo sepa las cartas que está jugando, y entonces tú como persona te llevas eso para ti. Pero donde va el denominador común que he visto muchas veces es que lo que se ve es que ese feedback es lo que uno percibe, pero donde está el problema no es en el feedback, eso es una consecuencia. Y casi siempre me he encontrado que proviene de una autoestima no bien montada por parte de la persona. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que acaba es cediendo su territorio, es decir, tú ya no estás valorando aquí, estás valorando fuera, y el ceder eso lo que acaba es lo que hablamos siempre, de ir acumulando, y generas un patrón que imagínate que tú eres un líder de grupo. Si tú eres una persona que para que haya un buen ambiente, para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo esté animado, tú no vas a hacer o decir aquello que debes, tú no eres un buen líder. Tú eres una persona que lo único que está intentando es que el ambiente aquí todo el mundo nos llevemos bien. Y esto es empresa, esto es trabajo, y aquí hay unos objetivos. Aquí no es para venir a hacer amigos. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que yo veo? Que la gente al final
por querer ser amable, y es porque no se atreven a ser valientes en decir lo que toca, les da. Evitan. Un dato al respecto, no sé si debe ser verdad porque está buscado, pero no sé si que decían que sobre engagement, organizaciones donde los líderes dan feedback frecuente y constructivo, dice que tienen casi un 60% menos de rotación voluntaria en aquellos o frente a aquellos donde el feedback no funciona o es inexistente. Es decir, en las relaciones personales nos pasa lo mismo. Si yo por llevarme bien con mi mujer no le voy a decir lo que me molesta, es que dentro de 2 años y medio no se lo voy a decir, se lo voy a chillar. Y entonces tenemos un problema. Pero si yo de manera lógica, amable, racional y empática le empiezo a explicar qué cosas a mí me gustan, qué no me gustan, yo estoy posicionándome. Luego ya la respuesta de ella es cosa de ella. Pero si somos personas que tenemos un fin común, probablemente las dos partes van a hacer para entenderse. Quizás me dice, mira, pues eso que no te gusta, te jodes porque no lo voy a cambiar en mi vida. Bueno, pues me tocará a mí asumir esa parte o no. Pero el que tú no vayas a la otra persona y que por miedo a la fricción tú te cedas, creo que esa es otra de las grandes generadoras de deuda emocional. Sí. Fíjate, Miki, yo estaba escuchándote y estaba pensando en un caso que tuvimos James y yo ahora a principios de la semana. Pero yo siempre he pensado, la mayoría de las personas, no sé qué porcentaje, la verdad, pero yo siento que la mayoría, y sobre todo aquí en México, no estamos preparados para recibir un feedback brutalmente honesto. No estamos preparados. Y yo creo que eso es en todo el mundo. Yo hablo de México porque estoy en México, ¿no? Pero yo siento que sobre todo en Latinoamérica no estamos preparados. Los europeos es muy diferente. Ustedes hablan directo y les vale y se ríen y lo trabajan. Pero los latinos somos otra cosa. Yo lo he notado en diferentes ocasiones. No estamos preparados para recibir un feedback brutalmente honesto. Nos lo tomamos personal. Muchas personas. ¿Puedo debatir con vos, qué es lo que me gusta? Dale. Llevo 14 años viviendo en Latinoamérica. Y soy europeo. Sí. Creo que una vez conté esta anécdota, si no me paráis, pero yo tuve una pareja hace muchísimos años que era de papá japonés y mamá barcelonesa. Tenía una mezcla ahí. Y ella una vez me dijo algo que me entró por aquí y me salió por allí, pero con los años dije, uy, esto es muy importante. Y me dijo, Miki, tú eres la única persona que me puede criticar y yo no me pongo a la defensiva. ¿Qué quiere decir esto? No sé cómo, de toda la vida de forma natural, he tenido la facilidad de decirle a alguien, eres imbécil, y el otro, en vez de ofenderse, se relaja, me escucha y lo quiere escuchar. Es la forma. Entonces te digo, 14 años aquí en Costa Rica o por Latinoamérica, tienes cierto que aquí habláis de una forma mucho más para no pisarle el pie a alguien, pero cuando viene alguien y sabe decirte las cosas directas, pero bien dichas, ustedes se aguantan y saben escucharlo. Sí, pero es la forma. Por eso, es la forma, Miki. Pero no es que no es que no aguantéis. Es que cuando os entra bien, sí que lo sabéis hacer. Sí, y reconocemos. También eso claro. tenemos de bueno los latinos. Reconocemos cuando la cagamos, eso sí. Pero la forma en que se dice un feedback brutalmente honesto y sobre todo cuando se trata de que el que recibe el feedback corrija algo que siempre creyó que era correcto, ahí es donde, ¿no? Y mucha gente se molesta. ¿Sí? A mí me pasó cuando yo estaba empezando todo esto de trabajar en mí, de todo eso, me dieron un feedback que yo quería matar a la persona que me lo dio. Ahora se lo agradezco infinitamente porque a partir de ese día yo soy otra persona, pero mi reacción y esa reacción me duró, pues no sé, yo creo que fácil unas 12 horas
de enojo y la quería matar. Ujú. Después alguien habló conmigo, yo le platiqué y habló conmigo y me dijo, es que esto y esto es así, y ella te lo dijo por esto, cuando me explicaron ese feedback fue cuando yo agarré la onda y dije, no mames, qué ser tan despreciable era yo, ¿sí? Porque lo que ella me dijo de feedback era de una persona despreciable así total. Y cuando me dijeron, y yo lo dije, es cierto, es cierto, es cierto. Ahí fue donde me llegó una angustia y un dolor, como no tienes una idea. Pero a partir de ese feedback, yo empecé a cambiar mi vida. Pero sí tuvieron que venir a explicarme desde dónde y para qué era ese feedback. Y ahí es donde voy y me quiero subir a mi razón, que es en comunicación, lo importante no es lo que dices, es lo que interpreta la otra persona. Entonces, esa interpretación, el que va a decir algo, y si es un feedback importante, que es lo que estamos hablando, tienes que tener la mesura, que no sé si está bien dicho en castellano. Sí, sí está bien. Ok, perfecto. La mesura de saber y de corroborar que aquello que estás diciendo la otra persona está entendiendo lo que tú quieres decir. Porque eso Exacto. que te dijeron que, fíjate, que te ha valido, que primero te valió madre y luego te valió, el punto es porque tú no lo entendiste. Pero no es, el problema no es que tú no lo entiendas, es que el que lo explicó quizás no lo explicó como había que No, el que explicar. me lo dijo. Claro. Entonces, Fue un feedback tan brutal que me lo dijo tan fuerte y tan directo y tan a la cabeza que me dolió y de verdad me enojó. Yo creo que pocas veces en mi vida me he enojado como ese día. bien, Pero bien, sí me lo suavizaron y me explicaron desde dónde venía, para qué era y todo eso. Y ahí fue cuando yo dije, tiene toda la razón. Y esa es una de las conclusiones que hemos sacado muchos días. La comunicación tiene que ser una de las grandes habilidades que domine cualquier líder. Sí, definitivamente. El cómo dices un sí, el cómo dices un no, el cómo haces una promesa, como decía hace ratito Naivi. Déjame ver, a ver si puedo. Ya no es una promesa como tal, pero puede ser una esperanza, pero no es una promesa. El que te lo digan con palabras así de rudas, pues también igual y no es bien tomado hasta que te lo explica alguien. Sí, sí, o hasta que uno está bien formado por dentro y entiende las cosas para eso también. Ándale, Que también pasa, exacto. que también pasa que uno a veces lo cuenta bien, pero la otra persona no está preparada para recibir eso. Exacto, también. También Sí, puede sí, sí, pasar. es que es todo un rollo todo esto. Todo un rollo. Yo que me he dedicado mucho a trabajar con papás de deportistas, siempre les he intentado explicar a todos, es mi opinión, no quiere decir que sea verdad, pero yo creo en ello, que todos los problemas que tenemos entre seres humanos, todos tienen dos raíces, una u otra, que es la educación y la comunicación. Si alguien está bien educado y sabe comunicar, te juro que problemas no tiene. Tendrá cosas que le van a pasar en la vida, pero problemas con los demás no va a tener ni uno. Entonces, un líder debería ser alguien educado, y educado no me refiero a decir perdón o gracias, ¿sí? Sino a saber dónde está parado y para qué está parado. Pero si uno gestiona bien todo lo que tiene que ver con la educación y todo lo que tiene que ver con la comunicación, oye, tus problemas van a desaparecer rápidamente. Y si no, sabrás solucionarlos, que eso es otra cosa muy importante. Sí, fíjate, te voy a dar otro ejemplo que también de mi vida personal. Todo el tiempo mi papá me regresaba a cambiarme de ropa, me decía, desmaquíllate, me decía así, no, así todo, pero de una manera muy fea, ¿no? Muy fea. Yo siempre estuve sentida con él, siempre, siempre, mucho tiempo. Allá, cuando yo ya era grande, ya era adulta y no sé cuánto, una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué mi papá siempre fue así conmigo? Porque yo estaba dolida con mi papá. Y digo estaba porque también ya lo trabajé, ¿no? Y me dijo que una vez mi papá le dijo que él me regresaba a cambiarme por cuando traía falda cortita o escote un poquito más profundo, lo que sea,
que porque yo era la más guapa de mis hermanas y él me cuidaba de esa manera. Y después dije yo, Dios, pero ¿por qué mi papá no me lo dijo desde el principio? ¿Por qué? Porque yo siempre lo sentí como agresión, como que no me quería, como regaño, como ese tipo de cosas. Y ahí es donde va el cómo das un feedback. Porque el feedback que mi papá me estaba dando era bonito, me estaba cuidando, ¿sí? Me estaba protegiendo, pero me lo daba de una manera que a mí me hacía sentir que no me quería. Y eso te estoy hablando de mi adolescencia, que es cuando Sí. más te afecta, ¿no? Claro. Y obviamente en las empresas es lo mismo. Es lo mismo. Tienes hijos adolescentes, tienes hijos adultos, tienes hijos chiquitos que son los que acaban de entrar, ¿no? Y hay que aprender a dar feedback, como dices, Miki, y muy bien dicho, la comunicación, cómo lo comunicas, en dónde te paras, en qué emoción te paras para decirle a alguien algo que sí te gusta o algo que no te gusta. Porque a mí mi papá me decía algo que le gustaba, que se le hacía bueno en mí, pero me lo decía de tal manera que a mí me hacía sentir que sí. Yo en el mundo del deporte y ya que lo llevo a las mentorías, yo hablo a la gente que la gente puede estar en dos modos. Está en modo reto y está en modo amenaza. A partir de ahí, toda la interpretación que hagas de las cosas, todas las emociones que vas a sentir, todas las respuestas que vas a dar, todo aquello que vas a construir, está impregnado de qué modo. Y ese modo reto y modo amenaza, el punto es, modo reto, así muy explicado, muy fácil, o simple, sería desde una perspectiva donde todo aquello que tienes enfrente, por muy difícil que sea, por muy duro que sea, tú sientes que hay algo de lo que le puedes sacar algo. Como que, venga, pues vamos para adelante, tienes una mente más abierta, estás dispuesto a cosas, aunque sepas que esto es difícil. Y el modo amenaza es justamente esa misma situación que tienes, que antes te provocaba el hecho de, venga, pues yo creo que con esto vamos a poder intentar hacer cosas. Esta es, tú ves una pared. Tú ves las cosas imposibles, tú las ves malas, y normalmente ahí se vive desde el miedo, desde la desgana, desde la desmotivación, y probablemente tu papá, cuando te daba ese feedback, lo estaba haciendo desde el modo amenaza, desde el miedo de mi chiquita que salga, la miren, le digan, le hagan no sé qué, que van a pensar los demás, no sé, todo lo que él tendría en su cabeza. Y por eso el feedback viene desde el modo amenaza y el que lo recibe no lo puede recibir bien, porque está mal hecho. Pero ese mismo feedback, el señor, tu papá, se pone en un modo reto y te lo cuenta el mismo mensaje, como tú dices, de otra manera, que sería la de modo reto, y tú lo hubieses aceptado a la primera y lo hubieses entendido perfecto. Entonces, al final, desde donde partes, es de donde va a salir todas estas cosas. Así es. Y mi papá no me lo explicó, la que me lo explicó Claro. fue mi mamá. Fue como ese otro feedback que te digo que me dieron, que me lo explicó alguien más, no me lo explicó la misma persona. Pero después fui muy amiga de la persona que me dio el feedback. Sí, sí. Agradecidos, claro. Sí, Sí. claro. Sí. Yo me hice amigo de mi enfermedad, de mi malaltía es catalán. Sí, de mi enfermedad, porque en su momento fue una patada en los huevos, y perdón la expresión, pero luego a los 5 minutos entendí que eso era la bendición que me había pasado en mi vida para cambiar. Entonces, al final, me puse en modo reto que no en modo amenaza. Tú, cuando recibiste tu feedback, te pusiste en modo amenaza total. Cuando lo entendiste, cambiaste a modo reto, pero la situación era la misma, el feedback. Ahí es de donde parte todas estas cosas de la interpretación, es donde vas. Y fíjate, ahora que estamos hablando, que por cierto yo no he escuchado al alemán, que ahora quiero escucharlo, hay unos datos que yo me bajé para tener, porque me parecieron muy curiosos, y yo busco unos datos que yo les titulé las razones reales, entre comillas, porque la gente se va de una empresa, ¿no? Y esos datos venían de Gallup, creo que el 2024, si no recuerdo mal. Y lo tengo aquí apuntado para no perderlo. Y ponía las razones principales o las más comunes por las que gente se va de un trabajo. Y os lo voy a intentar explicar para llegar a una conclusión que a mí me pareció interesante. Y es, la primera
es por la cultura y el engagement pobre que hay en una empresa. Y dice que el 37% de las personas se van por algo así. Hay una segunda que dicen por falta de equilibrio en la vida-trabajo. O sea, que te están apretando y ahí más o menos hay un 31%. A otra razón muy importante es por la falta de oportunidades de desarrollo. Y eso más o menos el 11%. Luego tienes que por sueldo y beneficios hay otro 11%. Y una última dice por la mala gestión del líder directo, básicamente el 9%. Pero fijaros una cosa. El sueldo es la cuarta quinta. Es decir, todo, por lo que uno cree que normalmente la gente se va, acaba siendo la cuarta quinta. Y la primera es la cultura. Y por eso he llamado a James, porque él es el experto en esto. Y la pregunta es, ¿quién construye esa cultura? El líder. ¿Y quién destruye esa cultura? La deuda emocional justamente acumulada de ese líder. Entonces, fijaros si estamos cuando hablamos de líder, si estamos en el centro de todo. La importancia y relevancia que tenemos. Va, James, que te he tirado la cultura, ¿vale? Pase de gol. Sí, es como dijo Leti, es como dijiste tú, también todo lo que no dicen, también todavía entra, o sea, está en la deuda emocional, ¿cuál fue que dijiste tú? Al inicio. ¿La qué? Las promesas rotas, lo que dijo Leti. Sí. Lo que dijiste tú, el feedback. Uh-huh. Todo lo que no dicen también entra, o sea, porque hay muchas cosas que no son hablados, también entran. Por supuesto. Todavía hay luego lo vemos. O sea, también está, luego lo vemos nunca llega. Se desaparece, se acumula. O llega tan tarde que ya es tarde. Sí, o sea, hay tantas cosas y lo que tú dijiste ahorita de Gallup, de las estadísticas, también tiene mucha razón. O sea, también estoy viendo ahorita, observando las empresas, están pagando ahorita sueldos más altos, pero la gente debe de aguantar más, porque las empresas están diciendo, te paga bien, aguantas más. Porque te paga menos, todavía ya me vas más rápido. Y es la manera ahorita, o sea, una manera moderna en cómo están comprando también a las personas. O sea, siguen igual de mal, pero te doy ahorita un poco más de recompensa para que aguantas mi modo. Uh-huh. Si no te gusta, bueno, ya puedes irte, encuentra a otra persona. Ese es ahorita el liderazgo moderno de las empresas. Y aquí en México todavía observando, no es tanto que pagan más. O sea, dices, ay, güey, o sea, tienen tantas cositas todavía adentro que no son bien, pero las personas aguantan. Y o sea, todos son deudas acumuladas. Sí, mira, está horrible. Volviendo a la pregunta que hizo Miki, sí, la cultura definitivamente yo pienso que la va diseñando el liderazgo. El líder es el que va pincelando cómo se van dando y cómo se va generando costumbre o normalizando cosas que después la gente comienza a hacer de forma repetida. Y también volviendo a tu comentario de que el sueldo está en la cuarta o quinta posición, es verdad, y por lo menos aquí en el país yo lo he visto como prueba en que el salario emocional que uno le pueda dar al trabajador, brindándole un ambiente seguro de trabajo, retiene más, en donde unos sueldos se pulverizaron y se volvieron nada, que la gente prefiere quedarse ahí y reinventarse, porque de algo tenemos que vivir, obviamente, y buscar otras formas lícitas de hacer dinero, pero quedándose en un sitio donde no te pagan tan bien, pero te sientes bien. Hay otras empresas aquí mismo en el país que pueden ser muy competitivas
en cuanto a los paquetes económicos que ofrecen, pero la cultura organizacional es terrible y de una vez la gente dice, ni se te ocurre meter los papeles ahí, porque te pagan bien, pero te vuelves loco o te tratan mal. Y mucha gente que yo conozco elige quedarse en un empleo en el que tal vez no le pagan tanto y buscar otras formas de hacer dinero, que irse a buscar mejores sueldos o mejores salarios en ambientes completamente tóxicos. Yo misma soy prueba de eso. Y uno busca la forma y se reinventa. Pero el líder es el que hace la cultura, o por lo menos abre la compuerta para que todos los demás vean e imiten y vayan normalizando ese tipo de cosas. Todas las empresas ahorita sí tienen deudas emocionales. Yo creo absolutamente todos. No existe ni una donde puedes decirlo, esta empresa es el ejemplar. También en ese momento esta empresa está etiquetado como Best Place to Work, tienen también deudas emocionales. Entonces, cuando dijo Miki de la cultura está pensando desde arriba, pero se sostiene en el medio. El medio es lo más jodido en todos los negocios, por decirlo así con tanta claridad. Sí. Todos los managers son los más jodidos en cualquier negocio, así de claro, porque son los responsables de cualquier cosa y cuando no se funciona bien, ya se van. Porque y tienen que responder a los de arriba y a los de abajo, están en medio. Sí, exactamente, responden a todos los lados. No están tan bien pagados, o sea, por eso también hay muchas promesas rotas, porque ellos también hacen promesas, pero en el último momento de arriba dicen, ¿sabes qué? No, simplemente no. Pero la promesa también ya está hecha, o sea, son tan incongruentes a veces las empresas, o no a veces, o sea, muchas veces las empresas que requieren empezar desde arriba. Tengo un ejemplo muy claro. Tenía un cliente, como todavía no sé si hay ese cliente, sigue ser cliente o era cliente, no sé, porque también ahí lo ha dado un feedback, yo creo que no les gustó. Y como es mexicano, puede ser que ya no es cliente. Dice, bueno, pero ahí fui también muy claro. En una sesión con él, lo dijo él, bueno, cita a tu gerente general, y pregunta a tu gerente general qué requieres de mí. Porque tiene muchos conflictos en la comunicación. Uno quiere una cosa, otro quiere otro, pero nunca comunican. Yo digo, bueno, hay que sentarnos sobre la mesa y pregúntalo, ¿qué requieres de mí? Y también al revés, tu gerente pregunta, ¿y qué quieres de mí? ¿Y sabes qué pasó? Se evitó y no hizo esta cita. ¿Por qué? Porque no quería escuchar la verdad de su gerente, porque dijo, o sea, si no se funciona como yo quiero, se va a despedir. Pero él no sabe, su gerente que tiene es una persona excepcional, increíblemente tan bien hecho, es todavía superior de él y no quiere escuchar sus verdades. Este es el líder autoritario. Sí, exactamente, es totalmente autoritario, porque también escuchamos feedback de sus empleadores y sí se respondieron así, o sea, es totalmente autoritario, con muchas promesas rotas, o sea, él también tiene muchas deudas emocionales, o sea, solo como fui un ejemplo rápido, real, que está viviendo ahorita con un cliente. Sí, está increíble, o sea, no hay cultura, hay muchas deudas emocionales, promesas rotas, o sea, quiere reemplazarlos. Atazón, o sea, dices, híjole, o sea, y así hay muchos ahorita. Sí. Me parece, sí. Y hemos hablado de qué genera o sea, por dónde se genera, hemos visto
qué sucede en una empresa, pero la cosa sería, ¿cuáles son los síntomas que uno debería tener el ojo puesto para ver en una empresa cuando existe esa deuda emocional? Es decir, ¿qué cosas ocurren? Y yo antes pensando, a mí se me ocurrieron varios, a ver si podéis aumentarlo, que uno es como cuando tú tienes esa armonía artificial, que tú vas a una reunión, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo va bien, pero sales de la reunión y ya en el pasillo un minuto después todo el mundo critica todo, y que como que nadie hace, ahí seguro que hay temas de deuda emocional. Otro punto que yo creo importante es como cuando la gente cumple pero sin compromiso, es decir, simplemente hago la tarea porque la tengo que hacer y listo, no hay más. Cuando no tienes la gente involucrada, cuando no tienes la gente comprometida, es que tú ahí no tienes ese enganche emocional con los demás y probablemente existe una deuda por ese lado. Otra es cuando, por ejemplo, yo siento, y a mí me pasó hace muchos años, cuando tienes un periodo, en mi caso, donde los verdaderamente buenos rotan, se van. Cuando el talento de verdad se va, es que ahí aquello, cuidadito, ahí está la cosa fea. Y yo creo que otra, así para que pongamos tal, sería cuando, por ejemplo, tú tienes un grupo, un equipo, donde ellos mismos la información de cada uno la acaparan. Es decir, cuando la gente deja de compartir la información que podría ser valiosa, de manera voluntaria se la quedan. Como cada uno un rinconcito, cada uno tal. Y ahí tú estás viendo que allí existen deudas emocionales que hay que cobrar, que eso hay que romperlo por algún lado. No sé si se ocurre alguna cosa más, no sé. Bueno, aquí hay un dicho entre oficinistas, bueno, y a lo mejor en todos los niveles, es cuando ya están hartos, que dicen, bueno, ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Cuando sucede esto y es generalizado en la empresa, también ahí es cuando existen deudas emocionales. Es, bueno, pues me vale, ¿no? Tú decías hace ratito, cuando no se comparten la información, pero también hay otro punto que se parece a ese, que es cuando hago lo mío y no me importa si los demás hicieron lo suyo. No me importa si el de abajo le faltó algo, yo hago lo mío y ese pedazo, haz de cuenta, cuando es una cadena, ¿no? En un trabajo, en la oficina, lo que sea, lo que esta persona de al lado genera para lo que yo hago. Si a esta persona le faltó algo, esta persona hace lo suyo y ese hueco de lo que le faltó nunca se hace porque a este le faltó y al que lo recibió nunca lo hizo porque no le toca. Este no es trabajo mío. Este no es mi trabajo. Uh-huh. Sí. No me importa porque no es mi trabajo. Me importa lo que a mí me toca. Y eso también tiene que ver con las deudas emocionales porque a la gente no le importa el crecimiento de la empresa, porque dice, pues si no crezco yo, ¿cómo por qué va a crecer la empresa? Si no me cumplen lo que me prometieron, pues ¿por qué voy a hacer algo para que la empresa crezca? ¿No? Mira, me gustaría dar un ejemplo en positivo sobre esto, y es la empresa Netflix. El dueño uno de los cofundadores de Netflix escribió un libro, no me acuerdo si se llamaba No Rules o algo así, pero él explicaba el caso de que en esa empresa hay una rotación, cuando yo lo leí en su momento, del 4% de la gente, cuando normalmente en Estados Unidos bla, 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 es del 14%, es decir, hay una gran variedad, o sea, una gran diferencia. Y él explicaba que lo que tienen como cultura en esa empresa es que pero desde el CEO hasta un becario, aquel que no dé un feedback constructivo y se lo calle, está siendo desleal en la empresa. Entonces, ellos trabajan justamente eso. Es como, Mae es muy tico, perdón. Si no me cuentas lo que debería ser, es que tú a mí no me estás apreciando. Entonces, con esa gestión emocional que se han jugado ahí, justamente han hecho... Es como una filosofía, ¿no? Claro, lo han invertido. Le hemos dado tanta importancia que no hacerlo, o sea, no es concebido tener deudas emocionales. Exacto.
Tengo eso otro Netflix. ejemplo. Sí, tengo otro ejemplo. Cuando empiezan los doidas emocionales. Y también es un ejemplo real. Los doidas emocionales empiezan en cuando ponen la oferta de trabajo. Te dicen cosas en la oferta de trabajo, te contratan y ya cuando te tienen contratado en el onboarding y no sé qué, salen de repente otras cosas que se comprometieron en la oferta. ¿Por qué? Porque lo viví. O sea, la oferta dice el trabajo es híbrido. El trabajo híbrido significa mínimo un día a la semana trabajas en la casa. Cuando empezó y quería hacer híbrido, dijeron que no. Primero por una cosa y luego por otra cosa, para halagarlo todavía, déjame verlo. Como fui en el ejemplo anterior, dice, bueno, ya luego dijeron, bueno, los 3 meses de la etapa de prueba no hay híbrido. Dice, bueno, luego salió los días oficiales del calendario de vacaciones. Hay que trabajar. O sea, espérame, es oficina, o sea, en las oficinas no trabajan en los días de vacaciones oficiales, o sea, puede ser en una gasolinera, o sea, o en un Oxxo o 7-Eleven, pero aquí estamos en una oficina, o sea, dices, ¿por qué? O sea, y así llega una de otra y una de otra, y todo, o sea, son doidas emocionales, porque emocionalmente te afecta. Porque no era claro desde un inicio, o sea, es la cosa hablada desde un inicio, no genera doida emocional. Comunicación. Sí, y No hay honestidad. muchos sí, desde un inicio es deshonesto, entonces, ¿qué se esperan en ese momento? Desde un inicio no están honestos. ¿Qué están esperando estas empresas? Desde un inicio generan los doidas emocionales. ¿Y cómo quieren que no van a tener rotación? En esta misma empresa aguanté 10 semanas. Ni aguanté los 3 meses, porque antes de los 10 semanas me dijeron, estás en una etapa de pruebas. Y yo digo, esa etapa de pruebas cuenta por ambos lados. O sea, no es solo unilateral, o sea, no, o sea, es por ambos. O sea, yo también estoy pensando en quedarme de aquí, porque está muy raro cómo se manejan las cosas de aquí. Ya habían acomodado tantos doidas emocionales que en el pensamiento dijiste, no voy a seguir. Claro. Sí. Y así es en muchas empresas ahorita. Antes de ya estás trabajando ahí, ya están generando doidas emocionales. Sí, fíjate, al final un banco, si tienes una deuda, hay un día que viene y te la cobra. O sea, te avisan. Tienes... Ahí pero en una llegar. empresa, la deuda emocional, nadie te avisa y hay un día que se cobra. ¿Cuándo? Cuando aquel que tú creías que era muy bueno, coge la puerta y se va. Vicky, Sin aviso. pero esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Ya tenemos la deuda emocional. O sea, ¿cómo la saldamos? Porque si la deuda es muy grande y uno no aguanta, bueno, llega un momento en el que uno se va. Y la deuda quedó ahí. Pero ¿cómo saldamos la deuda? ¿Cómo desde el liderazgo nosotros buscamos la manera de bajar esa deuda y esa presión? Pues mira, yo creo que como las deudas financieras, se paga primero las deudas pequeñitas. Entonces tú al final agarras a aquel que tenías que haber hablado de algo importante y empiezas con una conversación chiquitita y te aseguro que aquel que tienes una deuda, si tú empiezas a tener una conversación 20 minutos cada lunes, a los 4 o 5 lunes te prometo que esa bola ha bajado y ya empieza a ser más chiquita. Aquí yo siento que uno de los problemas es que las empresas tienen KPIs y todas miden lo que acabo de dar yo el dato, la rotación. Pero es que la rotación es una consecuencia y es una consecuencia de la deuda, por ejemplo, emocional. ¿Cuándo hemos visto un KPI que mida la deuda emocional? Entonces, si ponemos el ojo en el final de la historia, tú no te enteras cuando empieza. Sí, no hay. Solo te vas a enterar de cuando ha llegado el lobo.
Y Por yo eso, me- por yo- eso es tan yo- difícil para las empresas también tener a alguien que vea la parte emocional de los empleados, porque no le dan la importancia, porque no hay KPIs que te lo midan. Un KPI que te mida la parte emocional de tu equipo, ¿dónde está? No hay. No es importante. sí, Pues y sí. así como ¿Y las cómo, parejas, y como dice la pregunta del millón de Navy, ¿no? ¿Cómo lo saldamos? Y yo siempre he dicho, tomando acción, porque está bien padre que ahorita nos escuchan y, ay, pues sí es cierto, ay, no es cierto, no, estos son unos burros, no tienen la razón o sí tienen la razón. Y a lo mejor hay quienes sí logramos en esta transmisión que reflexionen, pero de que sí, reflexionen a que tomen acción es otro paso es- que también es difícil de dar. Tomar acción sí. es algo grande. Ayer precisamente gradué yo a dos chicas de un programa que tengo para mujeres, no sé si ya les había hablado de él, que se llama Mujer Dorada. Y yo les hago al final les pongo a hacer se me fue, un proyecto de vida, ¿sí? Y en ese proyecto de vida hacen actividades diarias, semanales, quincenales y mensuales, ¿no? Que a veces dices, y lo voy a decir tal cual, son pendejadas, ¿no? Mandarle un mensajito a fulanito todos los días, Mm. pero es un mensajito que no le mandas ahorita, ¿sí? Pero que cuando tomes acción en mandarle ese mensajito todos los días a esa persona que se supone que es una persona que amas, ¿sí? Cuando tomas acción, la otra persona empieza a pensar, ah, caray, me está tomando en cuenta. Ah, caray, me está volteando a ver. Ah, caray, sí soy importante para él. Y entonces empiezan esas acciones a tomar este valor, ¿no? Igual en las empresas, si no empiezas por acciones, cualquier acción, cualquiera, entonces no van a tomar importancia tus reflexiones se van a ir volando como llegaron. Sí, No, yo voy a hacer mi y reconocer. perdón. Dale, Navy, dale. No, o sea, que todo pasa, pienso, pues empezamos a saldarlas es empezando por reconocer que algo está sucediendo, ¿no? Con madurez. Y así como, bueno, las parejas van a terapia a buscar la forma de solventar las cosas, es el líder el que debe tener esa madurez de tratar de acercarse al equipo y tratar de subsanar tantas cosas que generó y saldando esa deuda de a poquito, como dice Miki, porque si no funciona en ese nivel, entonces es cuando en los niveles superiores la empresa ve que algo está pasando y llama a los expertos a que intervengan y vean de qué forma se puede solucionar para que no haya divorcio y la persona se vaya. Pero todo requiere madurez. Pero es en la mayoría hacen muy tarde. Se hace casi, o sea, para acabar el fuego ya debe se ir con tantos bomberos para acabar ese fuego, porque ya era muy tarde, el fuego ya era enorme. Pero es que ese fuego llega porque no haces, precisamente. Sí, claro, exacto. Yo, si queréis, para cerrar, porque creo que ya tenemos que ir finalizando, y además yo tengo que salir corriendo, mi resumen sería, ok, está muy bien eso, reconocerlo, pero reconocerlo en sí no sirve de nada si luego no hay acción. Entonces, Tomando acción, claro. aquí esto es lo mismo que ir al médico que te diga que, macho, tienes mucho azúcar en sangre y tienes que dejar de comer carbohidratos y no sé qué, y cuando salgas de la consulta te carres y te comas un croissant. O sea, estamos jodidos. Tendrás un análisis, pero tú ahí no tienes nada. Entonces, aquí lo que creo que hay que a la gente hacerle entender es que la deuda emocional no se paga sola. Y entonces, cuanto más esperas, que es un poco lo que decía James ahí, más cara te va a salir seguro. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, y además todos tenemos deudas emocionales, es, ¿vas a empezar a pagarla o vas a esperar a que, por ejemplo, tu mejor persona se largue, tu mujer se enfade contigo, tu hermano no sé qué? Pues tú decides, pero chico, el que no pasa la acción aquí no se mueve, ¿eh? Es así.
Bueno, Bueno, yo también quiero agregarlo como para finalizar la parte mía. La gran mayoría de las empresas se pueden sorprender en cuando van a realizar como una entrevista adentro de las empresas cuántas deudas emocionales hay. Y hacer una entrevista a todos los empleados, cuántas deudas emocionales tengo yo como yo de empresa hacia a ti, o de los líderes, cuántas deudas emocionales tengo contigo. Se van a sorprender cuántos tantos, o sea, yo creo llegan trailers. Sí, probablemente. Cierren Navy, cierren Leti. Ok, bueno, yo cierro pues prácticamente con lo mismo que ustedes dijeron, ¿no? Quien no toma acción es Sí. como si no hubiera ido al psicólogo. Quien no toma acción es como si no hubiera tenido un asesor ahí a un lado. Quien no toma acción es como quien no tuvo nunca la conciencia de nada. La acción es lo que genera el Movimiento. cambio, la acción es lo que genera la transformación, la acción es la que genera el crecimiento, la acción es la más importante de todo, comunicación con acción, acción con comunicación. Y no Sí, sé si quieras correcto. comentar algo y cerrar, Naivi. No, acción con comunicación y asertividad. Saber en qué momento decir las cosas para que no se vayan acumulando esas Así es. deudas por allí, que es lo que genera problemas en el futuro. Así es. Y con esto cerramos, amigos, y gracias por vernos, gracias por estar al pendiente de nosotros. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de leer los comentarios, pero si todavía está esta persona, ¿cómo se llama, Miki? Viéndonos, que es Cristóbal. nuestro fan número uno. No me acuerdo, discúlpame, amigo. Se llama Cristóbal Cristóbal, Miró muy Fernández. bien. Muy bien. Ok, Cristóbal, Sí. si todavía sigues ahí, siendo nuestro Sí, fan sigue. número uno, gracias por estar aquí y gracias a los que llegan, gracias por vernos. Sí, Miki. Propondría algo, si Cristóbal, que nos escriba un tema que le gustaría que habláramos. Ok, si todavía estás por ahí, Cristóbal, escríbenos un tema que te gustaría que desarrollemos y eso lo vamos a hacer especialmente para ti. Así que bueno, muchas gracias a todos por vernos. Denos like, compartan nuestras conversaciones y nos vemos la próxima semana. Y Chao. que se suscriban al canal de YouTube. Se suscriban al Chao. canal de YouTube. Sí, Chao, adiós. chicos. Bye. Chao. Chao.